Los quiero invitar a que abran sus Biblias en Isaías, ahí cerquita de donde estuve leyendo Lucas, pero es Isaías 45, versículo 22. Es un texto conocido, se ha predicado muchas veces sobre este texto, pero es necesario que lo recordemos y que lo volvamos a predicar. Y si estamos ahí en Isaías 45, 22, dice así la palabra del Señor: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso dicen las escrituras. Ahora entendamos un poquito la cultura de Isaías. Eh, el libro se divide en dos secciones. Vamos a decir que la primera parte del capítulo 1 al capítulo 39 habla, o mejor dicho, Isaías advierte al pueblo sobre la invasión a Siria que iba a venir, y la segunda parte del capítulo 40 al 66, Isaías anima a los cautivos que vuelven de la cautividad. Pero una de las razones principales de Isaías en este libro es mostrar que el pueblo, una vez más, como lo venía haciendo, quebrantó el pacto con Dios y por lo tanto debe ser castigado por sus pecados. Pero por otro lado también vamos a ver que hay consuelo después del castigo y del sufrimiento, ¿no?, para el pueblo. El pueblo se volvió idólatra, se volvió religioso, y noten cómo comienza Isaías el libro de primer capítulo. Fíjense, acompáñenme en el capítulo 1. Vamos a leer bastante del libro y es muy interesante, es hermoso. Algunos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro quizás más citado del Nuevo Testamento. Es este libro, Isaías, pero dice el capítulo 1, verso 2 en adelante, y leemos un poco extenso, pero es necesario que lo leamos para entender un poquito. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, verso 2 en adelante: Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Les hablan los príncipes de Israel: príncipes de Príncipes de Sodoma, Sodoma, oíd, oíd, oíd la oíd la palabra de palabra de Jehová. Jehová. Perdón, Perdón. apagá tu micrófono. Eh, Por favor. Eh, Escuchad, perdón, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más ofrenda vana. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías está de primera mano poniendo a los cielos y a la tierra como testigos para confrontar al pueblo de Dios. ¿Por qué razón hace esto? Bueno, porque así lo declaraba la ley cuando se rompía el pacto del pueblo con Dios. Dice en Deuteronomio 4, 23, 31, y se cita también extenso porque es necesario que lo entendamos. Dice Deuteronomio 4, del versículo 23 al 31. Si quieren yo se los leo. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, ni os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Tengan en mente el contexto que presentó Isaías y piensen en esto que está citando Deuteronomio, la ley de Moisés. ¿Cómo se relacionan? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, lo que hizo Isaías, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis poco en número entre las naciones, a los cuales os llevará Jehová. Esto es lo que está profetizando también Isaías. El pueblo va a ser llevado cautivo por causa de quebrantar el pacto con Dios. Y serviréis allí dioses ajenos, hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová, como finaliza Isaías en su primer capítulo, si allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, si estuvieres en angustia, te alcanzarán todas estas cosas. Y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres hoy su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es fundamental que entendamos Deuteronomio capítulo 4, de esos versos 23 al 31, para poder comprender por qué Isaías cita a los cielos y a la tierra como testigos y confronta al pueblo de Israel, pero que finalmente si ellos se arrepienten, ellos van a volver al Señor. Es lo que se vuelve en este ciclo que solemos hablar en el Antiguo Testamento, donde el pueblo entra a la tierra prometida, rompe el pacto con Dios, se van al exilio, llevados cautivos, luego regresan del exilio en la búsqueda del Señor para ser restaurados. Ese proceso se vuelve a cumplir en Isaías. Este es el contexto en que se encuentra el libro de Isaías. Israel había quebrantado el pacto con Dios, se volvieron a los ídolos, aunque seguían siendo religiosos, les habían dado la espalda a Dios. Buscaban salvación en las naciones y no en Dios. Pero nuevamente, cuando el pueblo es entregado a sus pecados, Dios vuelve a tener misericordia de ellos y los invita a la salvación nuevamente. Esto es lo que Dios hace y lo que Dios prometió en Deuteronomio. Cuando rompan el pacto, serán llevados cautivos, buscarán otros dioses, otros ídolos, pero si el pueblo se vuelve de corazón, nuevamente el Señor tendrá misericordia de ellos. Y es lo que está profetizando Isaías. Es por esta razón que vamos a ver que Dios exhibe su soberanía, así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros, para mostrarnos que Él mismo es el único ser que puede salvar al hombre. Fíjense el texto que leímos, cómo Dios exhibe su soberanía. Mirad a mí, en 45:22 de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Dios le habla a todos los términos de la tierra, esto es a todos los hombres, sin excepción. Judíos, gentiles, ricos, pobres, jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres de cada nación, cada etnia, cultura, a todos, sin excepción. Nadie queda excluido del llamado de Dios. Y lo que Dios hace es exhibir la soberanía
llamando a todos los hombres, contraponiéndose a los falsos ídolos y falsos dioses. Noten lo que dice Isaías 45:20, ahí cerquita. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. Estos hombres que buscan ídolos por doquier no tienen conocimiento alguno, porque no buscan a Dios, sino que ruegan a quien no pueden salvar. La razón es que el ser humano en su maldad y en su pecado se levanta contra lo que Dios enseña en su palabra y quiere buscar su propio camino. Se ha creado su propia idea de Dios y de hecho el hombre se cree su propio Dios, o se ha vuelto su propio Dios. Pero más allá de eso, lo que el texto nos revela es la insensatez, la necedad del hombre que busca adorar a Dios o a un Dios que no le puede ayudar, que no le puede salvar. Desprecia al verdadero Dios que realmente lo puede salvar. Ellos habían visto las obras de Dios, pero lo están rechazando. Y es por esta razón que Isaías 45:20 dice, como leímos recién, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. En verso 21 dice de Isaías 45, proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. En otras palabras, vengan todos los hombres con sus dioses y hagan una consulta, es decir, vengan todos y tengamos una charla, sus dioses con el Dios verdadero, y podrán ver que fuera de Jehová no hay otro que pueda salvar. En el mismo contexto, Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Vemos un Dios celoso, un Dios que reclama ser el único Dios verdadero. Y lo que Isaías está mostrando es que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Dios es soberano por encima de todas las cosas. Pero ¿qué significa que Dios sea soberano? Bueno, significa que Dios reina, que Dios está por encima de todas las cosas, incluida la humanidad. Es declarar que Dios es el Altísimo, que hace todo conforme a su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Daniel 4:35 lo dice de esta manera, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es decir que Él es omnipotente, que Él es poseedor de toda la potestad en los cielos y en la tierra, de manera que nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede impedir sus propósitos, nadie le puede resistir, nadie puede resistirse a su voluntad. Eso es que Dios sea soberano. Decir que Dios es soberano es decir que un día va a poner a todo el mundo de rodillas ante Él y todo el mundo le va a tener que reconocer como tal, como soberano. Si hay un atributo o una característica que este libro resalte con más intensidad, sin lugar a dudas, es la soberanía de Dios. Cada palabra de este libro parece respirar la autoridad de Dios, parece exaltar y elevar ese atributo divino por sobre todos los atributos, pero principalmente sobre la salvación de las personas. Podemos ver algunos pasajes, Isaías 12, versículo 2, yo se los leo. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 25, 8 y 9 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este Jehová en quien hemos esperado, nos basaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Fíjense de la manera en que va a ser exaltado, teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 45:12, ahí cerquita del texto que citamos, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Vemos que en Isaías es constante este llamado a vislumbrar a ese Dios que puede salvar a las personas.
Isaías nos habla de este Dios soberano como un Dios que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que es la causa principal de todas las cosas. Dice en 37 y 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. En 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová, no hay otro. ¿Ven cómo constantemente Dios está resaltando su soberanía, su autoridad como el único Dios verdadero? Este es Dios, que es soberano y eterno, que conoce todas las cosas. Isaías 46 dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y dice el texto que leímos, mirad a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Dios no comparte con nadie su gloria. Dios es único y no hay quien esté a su altura. Fuera de Dios, todo fue creado, y fuera de todo lo creado solo existe Dios. La Biblia nos muestra a Dios como la causa principal de todas las cosas, como el diseñador original del mundo creado. Antes de que el sol diera su resplandor, antes de que las estrellas dieran su luz, antes de que los animales se movieran por la tierra y el hombre existiera, Dios era, es y seguirá siendo Dios soberano, sentado en su trono y siendo bendito por todos los siglos. Él es soberano y único, y no hay otro con quien Dios quiera compartir su gloria. Isaías mismo lo dice en 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Porque Él es soberano, Él es el único Dios verdadero. Dios no comparte su alabanza con nadie, porque todo proviene de Dios, todo es para Dios y todo es por Dios. Y el ser humano no va a encontrar paz, no va a encontrar satisfacción, no va a encontrar deleite, no va a encontrar salvación en nadie fuera de Dios. Eso es lo que quiere decir Isaías. A un pueblo que está cautivo y que busca la ayuda de otros dioses, de las naciones. No, fuera de Dios no hay salvación para el hombre. Ahora, ¿puede el hombre ofenderse las veces que quiera con Dios por no aceptar la soberanía y reclamar así o para sí toda la gloria que le corresponde a Dios? Pero no por eso Dios va a dejar de ser soberano. Por más que discutamos, dice Isaías 45:9, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Que se pelee cuantas veces quiera el ser humano contra Dios, que no por eso va a dejar de ser un vaso de barro en las manos de un alfarero celestial. Se puede pelear las veces que quiera, discutir contra Dios, levantar su puño, discutir contra la soberanía de Dios, pero no va a dejar por eso de ser un vaso de barro en las manos de un alfarero. Entonces vemos en este texto que Dios muestra que Él es soberano por sobre todas las cosas, porque Él es el único Dios a quien llama toda la atención, pero también exhibe su soberanía en mostrar que es el único que puede salvar al hombre. El texto dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Literalmente, sed salvados físicamente de la ruina o de ser destruidos, o ser salvos de la destrucción total. Ahora, tener un claro entendimiento de la soberanía de Dios nos ayuda mejor a entender este texto y podemos preguntar con total libertad, ¿salvos de qué? Sos Dios, soberano, pero ¿por qué debemos ser salvos? ¿Salvos de qué? Bueno, Isaías está repleto de textos, de términos, donde nos dice que debemos ser salvos de su ira. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la manifestación de su santidad frente al pecado del hombre. Pecado que va a llevar al hombre en la ruina física, como leíamos recién, o espiritualmente, al infierno. Isaías 34:1 dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Está llamando la atención, escuchen, porque Dios va a hablar. Oiga la tierra y cuanto en ellas hay, el mundo y todo lo que produce,
porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. La destruirá y las entregará al matadero. Ese es un Dios que está airado. ¿Y qué produce que Dios esté airado y nosotros necesitados de salvación? Bueno, que Dios esté airado con el hombre es producto del rechazo del hombre a Dios y de haberle negado como soberano cuando Dios lo creó para su gloria y para la felicidad del ser humano. Isaías capítulo 1, leímos recién, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron, fíjense, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, le dieron la espalda a Dios. Dios dice en su palabra que por causa de la maldad del hombre, éste ha dejado a Dios, provocando así una separación entre Dios y el ser humano. Dice Isaías 59, y citamos también extenso, pero es necesario, versículo 1 en adelante: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo 7, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Nuestros pecados nos han separado, dice Isaías. Han hecho una división entre Dios y los hombres. La ira de Dios viene entonces por causa del pecado del hombre, de haberle abandonado e irse tras lo que no es Dios. El hombre prefirió la mentira antes que Dios, prefiere lo inmoral antes que Dios, prefiere ídolos que no le exigen lo que Dios pide en su palabra. Y Dios pide que le adoren y que le den todo el honor que le corresponde por ser el único digno de ser recibido. Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, la ira de Dios se revela desde el cielo y esta ira nace, como dijimos, de su majestuosa santidad. Dios no es una fuerza cósmica que escribió leyes morales y dejó todo al azar, como dice el deísmo. Su ira no es un juicio automático ejecutado desde una computadora celestial, sino que esta ira nace de un corazón personal, de un Dios personal, como una reacción ante el pecado del ser humano. La ira de Dios es contra quienes no se relacionan con Dios. La impiedad, la maldad del hombre es el resultado de lo que ocurre cuando una persona rompe esa relación con Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel, rompió ese pacto con Dios. Y Dios se aira. El pecado de no reconocerle, de rechazarle, conduce a la injusticia y Dios se enoja, dicen las Escrituras, porque es un Dios justo. Romanos capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cómo es que los hombres detienen esta verdad de Dios? Bueno, el texto de Romanos responde: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Ahora, desde el principio de la creación, el hombre rechazó al Dios que lo creó. Dios siempre manifiesta su soberanía al expresar su enojo en expulsar a Adán y Eva del Edén, expresa su soberanía en airarse y provocar un diluvio y salvar 8 personas entre toda la humanidad. Ha revelado su ira destruyendo Sodoma y Gomorra y va a castigar en su ira a todo el hombre que no se arrepiente de sus pecados y de su rechazo a Dios. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 7:11, un texto muy conocido, que Dios es juez justo y Dios está airado, está enojado contra el pecador todos los días. Y la idea es que la ira de Dios se revela constantemente, está constantemente revelándose. Y David acá lo que intenta hacer es una analogía en este salmo que describe cómo Dios contiene su ira por amor también. Dice el Salmo 7, versículo 12, si no se arrepiente, y acá vemos la misericordia de Dios, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado flechas ardientes. En otras palabras, mientras más estirado está el arco de Dios, más profundamente se va a hundir la flecha de su ira en el corazón del hombre cuando Dios decida soltarlo. El pastor y teólogo Jonathan Edwards escribe un sermón que ha impactado a lo largo de los años que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y él dice esto: la iniquidad de ustedes no se asemeja a un pesado plomo y tiende a llevarlos hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios los soltase, inmediatamente se hundirían y rápidamente descenderían y se zambullirían en el golfo del abismo, y su saludable anatomía, y todos sus cuidados y prudencia, y su mejor artilugio, y toda la justicia de ellos, no tendrían más influencia para sostenerlos y mantenerlos fuera del infierno que el que tendría una tela de araña para detener la caída de una piedra. Hoy las nubes negras de la ira de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, llena de terrible tormenta y con gran trueno. Y si no fuera por la comedida mano del Señor, inmediatamente se romperían sobre ustedes. El beneplácito soberano Dios, por ahora, detiene su rudo viento, de otra manera aparecería con furia, y la destrucción vendría como un torbellino, sería como la paja de verano. Esta ira de la cual nosotros debemos ser salvos, hermano, es contra el pecado que nosotros tenemos en el corazón. Pero no es una furia incontrolada de un Dios irracional como un delincuente que busca vengarse, sino que apunta contra la iniquidad, contra la impiedad, contra la injusticia del hombre. Y esto es lo que el hombre ha abrazado, dejando el único Dios creador y soberano para irse tras sus propios ídolos. Isaías 14:9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Romanos capítulo 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, el texto dice que seamos salvos, o que Él nos puede salvar, pero ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos? Bueno, para ser salvo de esta ira, el ser humano debe vivir de una vida, o debe vivir de una manera de obediencia, pero una obediencia perfecta a Dios, es decir, sin pecado, lo cual es imposible para el hombre llevar una vida así. Ningún ser humano puede vivir una vida de obediencia perfecta. La palabra de Dios dice que cualquier hombre que quebranta un mandamiento de Dios comete pecado y debe morir. Y que cualquiera que quebranta, aunque sea el más pequeño de todos los mandamientos, se hace culpable de todos los mandamientos y queda expuesto al juicio de Dios. Necesitamos urgentemente ser salvos de la ira de Dios. Pero también Dios, como decíamos, que es rico en misericordia, ha revelado su ira, pero de la manera más terrible que jamás se pudo experimentar. Y fue en el sufrimiento y la crucifixión de su Hijo inocente y justo,
la persona de Jesucristo. Dios odia tanto el pecado que derramó su ira sobre su propio Hijo amado, cuando Jesús mismo estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios. Y gloria a Dios que fue en esa cruz, que el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Y la ira de Dios que debe ser descargada sobre nosotros, hermanos, fue contra Él, fue descargada sobre su propio Hijo. Cristo mismo asumió el lugar del pecador viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió por nuestros pecados. Y hermano, acá no podemos perder, como decía Lucas, el sentido de asombro de estas cosas. No podemos olvidarnos de esto. Para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira de Dios y volver a tener una relación con Él. Él nos ha reconciliado con Dios. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Y es por esto que Jesús murió. Por nuestros pecados, pero resucitado al tercer día. Para demostrar que Él no moría por sus pecados, sino por los pecados de aquellos que iban a poner su confianza en Él. Ahora es por su resurrección que nosotros somos no justos, sino que somos declarados justos, como si jamás hubiésemos pecado, como si jamás le hubiésemos rechazado, como si jamás le hubiésemos o nos hubiésemos rebelado contra Él. Y aunque el pecado más grande que la humanidad pudo llegar a cometer, que fue el de crucificar a su Hijo Jesucristo, por su obediencia completa, esa crucifixión fue la obra más gloriosa que jamás se pudo llegar a conocer, porque gracias a la muerte de Jesucristo, nosotros, los que creemos, podemos ser salvos de esa ira. Dios llama al hombre a que preste atención ahí. Entonces vemos que Dios manifiesta o expresa o muestra su soberanía por sobre todas las cosas, mostrándose que es el único Dios verdadero, pero también que es el único que puede salvarnos de su ira. Pero también Dios se muestra soberano también en la manera en que nosotros podemos ser salvos. Dice el texto, mirad a mí y sed salvos. La idea literalmente es girar la cabeza, cambiar de dirección y mirarlo a Él. Aquellos que miraban a sus ídolos, giren su rostro y mírenme a mí. Es un llamado, un mandato de Dios, mírenme a mí, préstenme atención a mí. Yo soy el único Dios soberano, yo soy el único Dios que puede salvar al hombre de sus pecados, librarlos de mi ira. Claramente los hombres de aquel entonces estaban buscando la salvación fuera de lo que es Dios. Se iban tras los ídolos inventados por ellos mismos, y Dios llama a todos los hombres que dejen de centrar su atención en lo que no es Dios y que le miren atentamente y solamente a Él. Ahora, Dios no exige que corramos, Dios no exige que caminemos larga distancia, Dios no exige que hagamos buenas obras o que seamos moralmente correctos. Solamente pide que miremos, algo tan simple como mirar, diría Spurgeon. Dios manda que dejen de mirarse a ellos mismos, sus ídolos, y giren su rostro y que se enfoquen en mirarlo a Él. Ese es el llamado misericordioso de Dios. Y es interesante porque Jesús mismo usa esta misma idea cuando se refería a la salvación de las personas. Y sin duda la frase mirad a mí apunta a esa salvación. Que nosotros hoy, quizás teniendo más luz, teniendo el Nuevo Testamento, podemos entender que esto se cumple en Jesucristo. Nos obliga a mirar a Cristo crucificado, mirad a mí, o de otra manera volveos a mí en arrepentimiento y fe. Juan 12:32 dice Jesús acerca de su muerte, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poner en contexto un poco, el pueblo en tiempo de Moisés había pecado contra Dios, se había rebelado contra la autoridad de Dios, y Dios mandó serpientes que mordieran a esos hombres y morían como consecuencia de la mordedura de estas serpientes. Pero cuando el pueblo va a Moisés, Moisés va a Dios y Dios le dice que haga una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que todo aquel que mira a esa serpiente con fe se iba a ser librado de esa muerte por causa
de las serpientes. Ahora, Juan usa esta ilustración para decir que todo aquel que va a morir por causa del pecado, pero que fija sus ojos en Jesucristo, en arrepentimiento y fe, puede ser salvo de la ira de Dios y de la condenación eterna. ¿Pero qué exige mirar? Exige creer y arrepentirse. ¿Creer y arrepentirse de qué? Bueno, creer que te encontrás en una situación desesperante, como el pueblo se encontraba, que vas camino al infierno si no arreglás tus cuentas con Dios por haber negado a Dios, y que solo Jesucristo puede librarte de ese estado de desesperación. Cristo es el único que puede rescatarte de la ira de Dios si en verdad, creyendo, te arrepentís de tu pecado, de no haber creído en Dios. Dicen las Escrituras en Juan 3:16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué significa creer? Creer, obviamente, en los hechos históricos de Jesús, pero aún más, creer significa confiar en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede librar a los hombres de su pecado y de la ira de Dios. Ahora quizás podés pensar, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto cuando siempre estudiamos? Que este mensaje puede ser quizás para el incrédulo. Pero déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto confías en la soberanía de Dios para sostener tu alma para la eternidad? ¿Confías en la obra completa de Dios para salvar? ¿O pensás que debes comportarte de alguna manera para alcanzar el favor de Dios? Saliendo de la salvación y pensando una vez que sos salvo, ¿dónde está depositada tu confianza si no es en el Evangelio? ¿Dónde está depositada tu seguridad? ¿Confías en Dios o confías en tu nivel económico como un ídolo, mirando a un ídolo que te brinda seguridad? ¿Confías en Dios o has hecho de un ídolo la medicina cuando se trata de sanar del COVID, por ejemplo? La falta de confianza en Dios es un corazón, decía Juan Calvino, que fabrica ídolos todo el tiempo. Todo el tiempo somos propensos a formar ídolos en el corazón y estos deben ser desechados. Eso es mirar un ídolo y no mirar a Dios. Y puede que Dios te mande hoy que solamente le mires a Él, deshaciéndote de aquellos ídolos que impiden que descanses en la soberanía de Dios. Y ahora para concluir y ya pasar al tiempo de los grupos, hay dos razones para predicar esto. La primera es porque los incrédulos necesitan oír el estado desesperante en que se encuentran y de la salvación de Dios. Que Dios es el único soberano, el único que puede librarlo de su propia ira. Y la segunda es porque los creyentes somos propensos a olvidarnos del Evangelio y sus promesas. Debemos disciplinarnos en recordar constantemente la obra que Dios hizo por nosotros. Debemos recordar quiénes fuimos, quiénes somos. Si no recordamos el Evangelio, nuestra mente, dice Sproul, nuestra mente se va a llenar de basura, de mensajes sin sentidos, de confianza en otras cosas, de frustraciones, de cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Ahora debemos recordar la gracia de Dios en nuestra vida, de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Como dice el salmista en el Salmo 77, verso 11, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tremendo. Recordemos la grandeza de la obra de Dios, de la obra soberana de Dios en nuestra salvación.
Y finalizo con 2 versículos que en el libro de Isaías me han impactado. Y uno es Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. Capítulo 12, verso 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Eso resume el versículo. Aunque te enojaste contra mí, tu ira estaba sobre mí, tu indignación se apartó porque hubo un Hijo de Dios que ha cargado con mis pecados. Y no solo que tu indignación se apartó, sino que me has consolado. Ese es el Evangelio, hermanos. Y por eso necesitamos recordarlo todo el tiempo, todo el tiempo. No olvidarnos, somos propensos a olvidarnos de esta gracia inmerecida de Dios para nosotros los que confiamos en Él. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, ansiamos ese día en que cantemos a ti y solo a ti, Dios. Solo a ti, Dios. Recordando de que aunque te enojaste con nosotros, Dios, tu indignación se apartó por los méritos de Cristo. Y no solo que se apartó, Dios, sino que nos has consolado. Ansiamos ese día, Dios, en que aunque el incrédulo se enoje contra ti, Dios, él será humillado y solo tú serás exaltado aquel día. Dios, gracias por la obra soberana de salvación. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la fe, Dios. Si hay un hermano que está luchando con esto, Dios, que esto pueda ser un bálsamo, recordar el Evangelio como un medio de gracia para su vida. Pero si hay un amigo que es incrédulo, Dios, que no confía en ti, que no ha depositado su confianza en ti, que sepa él, Dios, que tu ira está sobre él, pero que si pone toda su confianza en Jesucristo, podrá ser salvo. Bendice tu palabra, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.